Vivimos siempre ocupados, estamos siempre llenos de compromisos. Algunos de nosotros nos gustaríamos que el día tuviera 30 horas para que pudiéramos cumplir con todas las exigencias, las tareas de casa, de trabajo, pero solo tenemos 24 horas. Estamos involucrados con la vida social, el trabajo, los amigos, los parientes, el ministerio, y a menudo no tomamos tiempo intencionalmente para escuchar a Dios. Pero si dijéramos que vivimos en una época desfavorable para escuchar a Dios, ¿qué diríamos entonces de Samuel? Porque Samuel, el profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, vivía en una época cuando Dios ya no hablaba tanto a su gente. Vivía una época que la gente, que hasta los líderes religiosos, los sacerdotes, eran corruptos. Y quizás tú estás pensando ahora, pero yo tampoco vivo en una época muy buena para escuchar a Dios. Estoy tan ocupado, tengo tantos compromisos con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con mi trabajo, con mi comunidad, con mis estudios, que es difícil tomar tiempo para escuchar a Dios, para leer su palabra, para escuchar una prédica, para ir a un grupo de vida, para escuchar a Dios en la manera que escuches y normalmente. Quizás por las tentaciones que tenemos diariamente, por la sociedad disfuncional en la cual vivimos, por los tiempos difíciles que estamos, ¿no? Con una pandemia, ocupados, con distanciamiento social, sea más difícil escuchar a otras personas a nuestro alrededor, pero no debemos dejar de escuchar a Dios debido a las circunstancias. Como Samuel, tienes que escuchar a Dios independiente de lo que piensa la mayoría, y tenemos que nadar contra la corriente. Y a pesar de los pecados que rodeaban a Samuel, él escuchó a Dios también. Y el afán de nuestras vidas no ha afectado nuestra comunicación entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre amigos, y tenemos que tener cuidado para que no afecte también nuestra comunicación con nuestro Dios. Y queremos hoy, en esa nueva serie que titulada Se Busca, ¿no? Se busca personas con quien podemos aprender. Queremos aprender con la vida de Samuel. Samuel fue un profeta muy usado por Dios en el Antiguo Testamento. El profeta que ungió al rey David, el profeta que escribió parte de la Biblia, el profeta que guió, lideró el pueblo de Israel por un periodo, pero que antes que él naciera, su mamá le pidió a Dios un hijo, y iba al templo a orar por muchos años y veía a las otras mujeres con hijos y ella no tenía hijo, así que le pidió a Dios un hijo y le dijo, oró con su marido también, Elcana, y le dijo, Señor Dios, si me das un hijo, le voy a devolverlo para ti, le voy a dedicar para ti, para que él te sirva en el templo. Y así lo hizo. El año siguiente volvió con Samuel, y después que ya no le estaba más amamantándolo, le entregó al sacerdote del templo, Elí, para que Elí le cuidara y Samuel fuera creado ahí en el templo del Señor. Y aquí vamos a ver un pasaje del el primer libro de Samuel, capítulo 3, donde aprenderemos varias lecciones, ¿no? sobre cómo escuchar a Dios a través del testimonio de la vida de Samuel, que posiblemente que todavía era un niño. ¿Okay? Así dice la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1 hasta el 11, dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego.
Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba allí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarse. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted, hijo mío? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Wow, qué pasaje, qué historia. En este corto pasaje aquí de 11 versículos apenas tenemos un montón de lecciones para aprender y aplicar en nuestras vidas. La primera lección, en el versículo 1 que dice, el Señor llamó a Samuel, es que Dios habla a sus hijos. La primera lección es que Dios habla a sus hijos. Aquí Dios le llamó a Samuel y le habló mientras Samuel dormía. Y ahora tú te preguntas, pero ¿cómo habla Dios hoy día? Pues aquí Dios habló audiblemente, ¿no? A Samuel, pero Dios hoy día habla a través de la Biblia, la palabra escrita, a través de las circunstancias, ¿no? Dios habla a través de la Biblia, de Nuevo, Antiguo Testamento, cada versículo, cada capítulo, los 66 libros de la Biblia, cada historia, cada pasaje. Dios nos habla a través de su palabra. Él habla también a través de las circunstancias, ¿no? De lo que está pasando en nuestras vidas, porque todo está bajo su control. Él habla también a través de personas, de otros hijos tuyos. Pues quizás si estás en un grupo de vida, Dios va a hablar a través de los otros miembros del grupo de vida para que escuches su voz también. Habla a través de predicadores, de hermanos en Cristo, a través de personas que conocen a Dios. Él habla también a través de la oración. El Espíritu Santo que pone el deseo de hablar, es el Espíritu Santo que pone el deseo de hablar con Dios. Así que mientras estamos hablando con Dios, el Espíritu Santo pone las palabras en nuestros corazones para que le hablemos a Dios también. Y Dios no habla apenas a pastores, a predicadores, a los super líderes espirituales. Dios habla a gente común como tú y yo, si apenas nos detenemos para escuchar a su voz. Yo me recuerdo muy claramente cuando hace 15 años atrás o 16 años atrás, cuando mi esposa y yo estábamos viviendo en el estado de Carolina del Norte. Y Dios me habló muy claramente que era tiempo de dejar los Estados Unidos e irnos para otro país, para servir en otro país en el ministerio. Y la familia no entendió, mis amigos no entendieron, pensaban que el mejor lugar del mundo era vivir en Estados Unidos. Pero yo había entendido que el mejor lugar del mundo era en el centro de la voluntad de Dios. Y porque Dios me habló a través de su palabra, Él me confirmó que era su plan en mi corazón y en su palabra me reiteró que me iba a cuidar donde yo estuviera. Nosotros fuimos y fuimos muy felices. Nos fuimos para Portugal, Europa y después nos fuimos para Brasil. Y por 10 años Dios cuidó de nosotros. Y Dios proveyó para nosotros y nunca nos faltó nada. Y servimos a Dios con bastante alegría en esos dos países. La segunda lección que aprendemos aquí en este texto está en el versículo 6 que dice, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí. Yo no te he llamado, vuelve a acostarte.
La segunda lección es que Dios nos llama y nos conoce por nuestro nombre. Dios nos llama y nos conoce por nuestro nombre. Mira, para Dios no somos apenas un número de seguro social, no somos apenas un número telefónico, no somos apenas una dirección del barrio. Para Dios somos personas con sentimientos, emociones, preocupaciones, deseos, limitaciones potenciales que Dios nos conoce. Dios no le llamó a Samuel por su nombre, perdón, yo le llamó por su nombre, no le llamó por su puesto, no le dijo, oye Samuel, el asistente de Elí, el sacerdote, por favor, vente aquí. Dios no llamó a Samuel por su relación familiar con Ana. Dios no le dijo a Samuel, Samuel, oye Samuel, el milagro, el niño de milagro, el niño que nació por la oración de Ana, vente aquí. No, Dios le llamó por su nombre. No fue por su talento, porque mira, Samuel en este entonces era un niño, quizás 5, 6, 7, 8 años de edad, no tenía su doctorado, no tenía ahí su experiencia, no tenía un resumen muy bueno, un currículo muy bueno, pero era un niño y Dios escogió hablarle a él a sí mismo. Porque Dios nos conoce. El Salmo 139, 1 y 2 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Dios nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Cuando Dios habla, debemos responder a la persona adecuada, porque Él conoce nuestras luchas, nuestros logros, nuestras conquistas. Dios sabe lo que nos saca el apetito durante el día, lo que saca nuestro sueño en la noche, lo que nos hace llorar cuando nadie está viendo, lo que nos hace reír. Dios nos conoce por completo. Dios conoce ese problema, preocupación, situación que nos molesta y que nos entristece. Y Dios no apenas conoce tu potencial, sino que Él tiene un plan para tu futuro también. Si solo apenas le escuchas su voz para saber cómo lo tienes que seguir. Versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Tercera lección. No conocer la palabra de Dios nos impide conocer al Dios de la palabra. No conocer la palabra de Dios nos impide conocer al Dios de la palabra. Samuel no conocía al Señor, no conocía su palabra, y por eso cuando él escuchó una voz en la madrugada mientras él dormía, él pensó que fuera la voz de Elí. Cuando Dios le habló, él pensó que le estaba hablando al sacerdote a quien él rendía cuentas. Cuando Dios le habló, al invés de hablar directamente a Dios, él pensó que él fue al pie de la cama de la persona con quien él vivía. Él vivía, ¿no? Samuel estaba acostumbrado a escuchar la voz de su mentor, pero no la voz del Creador. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar muchas voces, voces de nuestra familia, de nuestros familiares, voces de la televisión, de los noticieros, voces de las personas que no siguen a Dios y quieren opinar en nuestras vidas, y por eso no conocemos a la voz de Dios cuando Él nos habla, porque no conocemos a su palabra, porque Dios nos habla siempre a través de su palabra. Sí, Él habla a través de las personas, circunstancias, pero siempre de forma compatible con su palabra. Y la palabra escrita de Dios, de Génesis, Apocalipsis, siempre estará de acuerdo con la palabra encarnada y hablada de Cristo. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, una luz en mi camino. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
Imagínate un hombre que está enamorado de una mujer y le escribe una carta de amor declarándose para ella. Una carta diciéndole que la ama, la quiere, que quiere vivir con ella por siempre. Si la mujer nunca abre la carta y lee lo que está escrito, nunca va a saber lo tanto que es amada por este hombre. Así es la palabra de Dios. Una carta de amor para mí y para ti. Pero solo sabremos el cuánto Dios nos ama si nosotros leemos la Biblia, la estudiamos y la aprendemos. Y el más importante, solo sabremos lo cuánto Dios nos ama si nosotros aplicamos lo que Él dice en su palabra a nosotros. Versículos 8 y 9 dice, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Wow. Cuando enseñanza aquí, la cuarta lección es que Dios no se da por vencido con nosotros. Dios nos da por vencido. Dios habla a sus hijos y somos hijos de Él. Si caminamos con Él, si le invitamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pertenecemos a Él, ya no somos criaturas de Él, somos llamados sus hijos por adopción. Así que Dios nos habla. Dios nos llama y nos conoce por nombre. No somos apenas el pariente de alguien, un número, somos alguien con sentimientos, emociones, potenciales, deseos. Dios, cuando no conocemos la palabra de Dios, es imposible conocer el Dios de la palabra, porque Dios se revela esos días a través de su palabra. Y ahora vemos que Dios no se da por vencido con nosotros. Dios ya había llamado a Samuel más de una vez. Y la primera vez Samuel se fue a Elí. Cuando Dios le llamó la segunda vez por su nombre de forma audible, Dios no le mandó un text message, Dios no le mandó un correo electrónico que dudamos de dónde viene. Dios le habló audiblemente. Samuel, Samuel, por nombre. Y Samuel no entendió quién era y se fue a Elí. Wow. Pero si Dios tiene un plan para nuestras vidas, Él no se dará por vencido. Dios no nos olvida. Los planes de Él no pueden se frustrar. Un ejemplo bíblico de que los planes de Dios no pueden ser frustrados es Jonás en la Biblia. Jonás es una persona un profeta que Dios le había mandado ir, predicar su palabra en Nínive. Pero Jonás tuvo una idea mejor. Él creyó, pues, Jonás era judío y Dios le había mandado ir a Nínive, que era la capital del imperio asirio, los enemigos de los judíos. Y él entonces decidió no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Al revés, él fue a la ciudad de Tarsis. En otras palabras, Dios le mandó que fuera al sur, él fue para el norte. Dios le mandó que fuera al este, él fue para el oeste, él fue a la dirección opuesta. Entiendo que es difícil, ¿no?, hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Es como si ahora Dios nos mandara ir ahí a Kabul, en el centro de Afganistán, predicar a la gente del Talibán que nos quiere matar. Quizás como brasileño, es decir, es si Dios estuviera pidiendo a un brasileño que fuera a predicar durante el Mundial de Fútbol a cada 4 años con la camisa amarilla en las calles de Buenos Aires, en Argentina, los enemigos de fútbol. Así que entiendo la razón por la cual Jonás no fue, pero eso no es una disculpa, una justificativa para no obedecer a Dios. Así que Jonás fue enviado para Nínive y se fue y huyó para Tarsis. Una pregunta a ti. ¿Ha hablado Dios contigo más de una vez al respecto de una actitud que debe ser cambiada? Sobre un comportamiento que necesita ser revisado. Sobre un sentimiento que necesita ser eliminado de tu corazón. Dios ha hablado conmigo eso muy recientemente.
¿Ha hablado Dios contigo sobre un pecado que necesita ser abandonado en tu vida? Sobre una decisión que debe ser tomada. Dios no se da por vencido con nosotros. Sus planes no podrán ser frustrados. En la Biblia, así como ocurrió con Samuel, que Dios le llamó varias veces hasta que él escuchara, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que tuvieron una segunda oportunidad. Abraham, después que mintió a Faraón, Dios le dio una oportunidad. Jacob, después que engañó a su padre, Dios le dio una segunda oportunidad. Los 10 hermanos de José, después que lo vendieron como esclavo, Dios les dio otra oportunidad. El hijo pródigo, después de gastar toda su herencia con mujeres y fiestas y prostitutas, Dios le dio una segunda oportunidad. El apóstol Pedro, después de negar a Cristo por 3 veces, Dios le dio otra oportunidad. Y Pedro fue la persona que predicó en el día de Pentecostés y más de 3,000 personas aceptaron a Cristo y nació la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. Dios es el Dios de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, milésima oportunidad, o tantas veces sea necesario para que nosotros escuchemos su voz y hagamos su voluntad. Porque Dios no se da por vencido con nosotros. Cuando Él tiene un plan, su plan tiene que ser cumplido en nuestras vidas. Versículo 10 dice, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Estamos hablando de la cuarta vez. Las primeras 2 veces, Samuel pensó que era su líder espiritual, Elí, y se fue a la cama, a los pies de la cama de Elí. Y muchas veces cuando nosotros nos habla, al invés de contestar a Dios y responder a Dios, vamos a pedir opiniones a personas que no conocen a Dios o que no se importan con lo que Dios dice. Y la tercera vez que Dios le habló a Samuel, Elí se dio cuenta que era Dios hablando con él. Y aquí Elí es un excelente ejemplo de lo que los pastores deben hacer hoy día, los líderes espirituales. Nosotros como líderes espirituales, como pastores, no tenemos que sustituir a Dios para la gente. Tenemos que apuntar a la gente a Dios para que escuchen a Dios a través de su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora, predicando su palabra a través del tercer capítulo de 1 Samuel, versículos 1 y 11. Versículo 10 dice, entonces el Señor se acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. La quinta lección es que debemos escuchar cuando Dios habla. Debemos escuchar cuando Dios habla. Dios le llamó más de una vez. Le llamó por nombre. No desistió de él. Y su postura fue, heme aquí, háblame, haré lo que quieres, iré donde quieres, donde quieras, con quien quieras. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. De hecho, la palabra Samuel, el nombre Samuel significa Dios escuchó, o Dios ha escuchado en el original, en el hebraico. Así que cuando Dios nos habla, tenemos 3 opciones. Podemos resistir, rechazar o responder positivamente. Cuando Dios nos habla, podemos resistir y decir, ahora no, pero después sí. Quizás por las dudas o cuestionamientos estamos ahí 50-50, ¿no? Estamos ahí on the fence, como se dice en inglés. Resistir, decir, no te puedo decir que sí ni que no, estoy pensando. Es una forma de contestar a Dios. La segunda forma es rechazar. Cuando Dios nos habla, podemos rechazar y decir, no, no quiero, no te voy a escuchar, no voy a hacer lo que me estás pidiendo, de ninguna manera, jamás, negativo, no hable más conmigo. Es rechazar lo que Dios quiere. Eso es algo muy peligroso, porque Dios no se da por vencido. Y si nosotros somos sus siervos y Él es Dios,
Nuestra postura no es jamás debe ser desobediencia, pero debe ser de obediencia. ¿Qué es la tercera forma, la tercera opción que tenemos al escuchar la voz de Dios? Podemos resistir, rechazar o podemos responder positivamente. Responder positivamente a Dios significa que aunque yo no entienda, yo acepto. Aunque no esté completamente de acuerdo, yo digo que sí. Aunque yo no quiera hacer humanamente hablando lo que Dios me pide, yo digo, Señor, tú eres mi Dios, haré lo que tú quieres, no que yo quiero. La postura del siervo de Dios debe ser, si el Señor habla, yo escucho, pero no apenas escucho, yo obedezco. Mis hijos otro día dijeron que yo les escuchaba, pero no les oía de vez en cuando. Cuando estoy en la computadora trabajando, estoy estudiando, haciendo algo, uno de mis hijos, David, me dijo, David, papá, me escuchas, pero no me estás oyendo. Y podemos escuchar a Dios y no oírlo. Podemos escucharlo, pero sin hacerle caso. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de escuchar, hacerle caso y obedecerle. ¿Qué es obediencia? Pues aquí tengo varias definiciones para la palabra obediencia. Obediencia puede ser definido como acción o propósito de obedecer. Obediencia puede ser definido como someterse a la voluntad de alguien en la ejecución de un acto, cumplir un pedido, aceptar una determinación, cumplir con una ley o mandato, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Obediencia es la calidad de la persona que es obediente. Hermano, amigo que me escucha, que estás viendo este video ahora, cuando Dios habla, ¿quieres ser obediente o desobediente? Si nosotros somos sus siervos, si Dios es el general y somos apenas soldados de Él, cuando Él nos habla, no tenemos alternativa a no ser obedecer. Por último, y antes que hable del último punto, recordémonos de Jonás. Fue necesario que Jonás tuviera una catástrofe para que él se despertara y obedeciera. Fue necesario que Jonás se quedara 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en el estómago del pez, para que él escuchara la voz de Dios. Dios le mandó a Jonás ir a Nínive, él se fue para Tarsis, y ahí mientras él estaba en la barca hubo una gran tormenta, y los tripulantes, él se dio cuenta que era el motivo de la tormenta, así que él fue tirado al mar, y ahí Dios mandó un gran pez, algunos creen que fue una ballena, no sabemos, no, pero un gran pez para tragarlo, y se quedó 3 días, 3 noches en el pez, y ahí Dios le habló otra vez, y él se rindió a Dios, y él fue finalmente a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera a Nínive. Porque los planes de Dios no pueden ser frustrados. Te pregunto ahora, ¿qué estás esperando tú? ¿Qué está esperando usted para actuar y hacer lo que Dios quiere? Algunos ejemplos bíblicos de personas que escucharon la voz de Dios y respondieron positivamente son, primero, Moisés. Cuando Dios le habló a Moisés, él dijo, aquí estoy, heme aquí. Cuando Dios habló a Ezequiel, le dijo, envíame a mí. Cuando Dios habló a Samuel, él dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando Dios le habló a Cristo, él dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la obedecemos a la voz de Dios, Dios mortifica nuestra carne y magnifica su nombre en nuestras vidas. Cuando escuchamos la voz de Dios y ponemos en práctica lo que Él pide, Dios modifica lo que está mal en mí, en nosotros, y moldea nuestro carácter. Hermano, amigo, ¿qué es lo que Dios está hablando ahora? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué mandamiento tienes que hacer?
¿Qué promesa tienes que creer? ¿Qué comportamiento tienes que cambiar en su vida? ¿En cuál lugar tienes que ir? ¿Cuál relación tienes que restablecer? Hermano, obedezca a la voz de Dios. Obedezca a la voz de Dios. Necesitamos responder con confianza. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si tú amas a Dios, la Biblia nos dice, nos garantiza que todas las cosas ocurrirán para nuestro propio bien. Así que si Dios nos está mandando a hacer algo, aunque no haga sentido, hagámoslo, porque era para nuestro propio bien. Y Jeremías 29:11, quizás tú te preguntas ahora, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Si Dios me está hablando, ¿qué va a pasar? ¿Qué será de mí? Pues Jeremías 29:11 dice, porque yo, Dios, sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Escucha la voz de Dios. Haga lo que Él te está pidiendo. Y crea que Dios tiene planes buenos para ti. Para concluir, 5 puntitos y me voy. Y terminamos. 1. Detente a escuchar a Dios. 2. Una pregunta. ¿Qué comportamiento, actitud, sentimiento o prioridad necesita cambiar en su vida? 3. Recuerda que Dios te conoce por nombre. Por nombre. 4. Comprométase a conocer la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra. Lo que está escrito, las palabras aquí no son apenas tinta en el papel, es la voz de Dios para tu corazón. Obedezca a la voz de Dios. Y por último, si tenemos que obedecerle a Dios, y si Dios Hijo, no es Jesucristo, dice que si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él y que para seguirlo tenemos que cargar nuestra cruz, tenemos que obedecerlo. Y te pregunto, ¿le gustaría hoy cargar esta cruz que Dios está invitando a cargar? Una sentencia de muerte, morir para sí mismo, para vivir para Cristo. Es lo que Dios quiere que tú hagas, morir para sí mismo, para vivir para Él y seguirlo. Si sí, ore conmigo. Así, repite esta palabra donde estés ahí. Diga, Señor, he escuchado su voz y quiero obedecerle. Y por eso estoy dispuesto a morir para mí mismo, cargando mi cruz para seguirte. Y por eso te pido que perdone mis pecados y confieso que eres el Señor y Salvador y me rindo a ti. La Biblia dice que si tú pones tu fe en Cristo Jesús, que si te rindes a Él y lo invita a ser el Señor y Salvador de su vida, su nombre estará escrito en el libro de la vida. Y es la cosa principal que puede hacer en relación a la obediencia a Él, es entregarle su vida a Él. No apenas para que vivas en el cielo con Él, para que lo obedezca diariamente en la tierra, mientras Él no vuelve o tú no te vas a la gloria eterna. Dios te bendiga. Amén.